Hola mi querido amigo, familia, hermanos de la fe y a todas esas personas amadas que me siguen en las redes sociales. Les envío desde acá, desde mi hogar, un cordial saludo. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesús esté siempre con ustedes. Sabes, en esta mañana nuestro Señor Jesús nos trae un mensaje de gran interés para nuestra vida. Y esperamos, mi amado, que este mensaje nos pueda ayudar en gran manera, porque en verdad necesitamos con urgencia ser guiados, ser conducidos por nuestro Creador y Redentor Cristo Jesús. La lectura bíblica que le va a dar lugar al mensaje en esta mañana la podemos encontrar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 23. Pero antes vamos a orar para buscar la dirección del Espíritu Santo. Oramos. Padre, nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor. Te ruego que no permitas que el enemigo de las almas venga con sus mentiras y engaños a poner intrigas, a poner confusión, a poner incredulidad en nuestra vida. Usa a tu siervo en esta mañana y que el Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nosotros, tocando nuestros corazones para que este mensaje, Señor, quede grabado en lo más profundo de nuestro interior. Señor, perdona nuestras faltas y pecados y quédate con nosotros durante todo este día. Es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te lo pedimos, te lo imploramos. Amén, amén, amén. Así que, mi amado, como les dije, la lectura bíblica que le va a dar pie al mensaje en esta mañana podemos encontrarla en Marcos 9:23, que dice así: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Sabes, querido, aquí en este santo libro, que como todos saben es la misma voz de Dios hablándonos a cada uno de nosotros, aparecen más de 3000 promesas. Sí, mi amigo, sí, mi amado, lo creas o no, en este santo libro, compuesto solamente por 66 libros, y mejor conocido como la Biblia, aparecen plasmadas, fotocopiadas y dibujadas, tantas promesas que si la hiciéramos nuestras, estoy seguro que nos hubiéramos evitado muchos problemas, muchos males, muchos sinsabores en nuestra vida. Querido, ¿sabes tú por qué a este libro santo se le llama Biblia? Mira, se dice que en la antigüedad los primeros escritos bíblicos fueron hechos por Moisés en rollos de papiro. Y la palabra Biblia proviene del griego biblión, que significa libro. Y esta palabra es derivada de biblos, que biblos significa rollo de papiro. Bueno, para quien no conoce el papiro es una planta acuática que en la antigüedad era usada en lugar del papel. También lo usaban para hacer sandalias, cestos, calzones, cuerdas y muchas otras cosas más. Incluso con esta planta hasta hacían embarcaciones. Por ejemplo, podemos confirmar esto en Éxodo capítulo 2, versículo 3, en Isaías capítulo 18, versículo 2, en Job capítulo 9, versículo 26. En toda la Biblia, mi amigo, en toda la Biblia donde tú veas la palabra junco, se refiere al papiro porque es la misma planta. Esta planta es proveniente de Egipto y la podemos ver en toda la cordillera del río Nilo. Se dice que los egipcios fueron los primeros en construir esas embarcaciones y también los que inventaron los manuscritos hechos a través del papiro. Que luego, por supuesto, este papiro fue sustituido por pergamino, que ya el pergamino era hecho de la piel de algunos animales. Bueno, después de darles esta información sobre el papiro, que
la he colocado acá como referencia de que por lo menos los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés y conocido como el Pentateuco fueron escritos en rollos hechos de papiro. Ahora, mi amado, volvamos al tema que es lo que en verdad nos concierne. Y como ya les dije, la palabra griega biblión significa libro. Y la palabra, esta otra palabra teke, significa caja. Y esto traducido al español significa depósito de libros. Y cuando unimos estas dos palabras, biblión y teke, suena así, biblioteque, que traducido a nuestro idioma significa biblioteca. Y como todos saben, la biblioteca es un lugar donde vamos a encontrar muchos libros de diferentes géneros. Así que a este libro santo se le puso el nombre de Biblia porque en realidad es una biblioteca compuesta por 66 libros. Pequeña, ¿verdad? Tan pequeña que la podemos cargar debajo del brazo o simplemente sostenerla con la palma de nuestra mano. Pero ¿sabes una cosa, mi amigo? Ni la biblioteca más grande que existe en este mundo, que según los datos que pude encontrar en el internet, es la biblioteca del Congreso, ubicada en Washington, D.C., pues se dice que esta biblioteca es inmensa. Esta biblioteca alberga, guarda, contiene nada más y nada menos que 164 millones de obras, que incluye 38 millones de libros, 70 millones de manuscritos, 14 millones de fotografías, más de 8 millones de archivos musicales, más de 5 millones de mapas, y la lista no tiene dónde parar. Pues esta biblioteca, considerada la más grande de todo el planeta, en ella tú podrás encontrar muchos libros que te ayudarán a prepararte, que te ayudarán a alcanzar mucho conocimiento y mucha sabiduría durante tu vida terrenal. Y esto, mi amigo, es bueno, porque así te preparas para la vida. Es bueno porque te va a ayudar a tener una profesión que te ayude en el sustento de tu hogar y de todas las cosas que tú deseas en este mundo. Pero querido, escucha bien. Escucha esto, por favor. El mayor conocimiento, la mayor preparación para tu vida y la mayor sabiduría que tú puedas alcanzar en toda tu vida, solo y únicamente lo vas a encontrar en esta pequeña biblioteca, compuesta por solamente 66 libros. ¿Por qué? Porque es la misma voz de Dios hablándonos. ¿Y qué mejor guía? ¿Qué mejor maestro que nuestro Padre Celestial? Estos 66 libros no solamente te van a preparar en conocimiento, sino que también te van a preparar espiritualmente todos los días que tú vas a estar en este mundo. Estos 66 libros te van a preparar para que tú conozcas cara a cara a tu Creador, para que tú conozcas a tu Redentor, a ese que dio su vida por ti. ¿Sabes? A lo largo de la historia han existido grandes filósofos, grandes pensadores, hombres sabios cargados de conocimientos. Muchos han contribuido a que este mundo sea lo que es hoy, en ocasiones para mejorarlo y en otras para complicarlo. Lo cierto es que todos alcanzaron grandes fama, pero la fama y sabiduría de todos ellos, mis amados, quedó en el pasado. Fue bien corta. Sí, mira, en la Biblia encontramos la historia de un hombre lleno de riqueza y mucho conocimiento. Era un hombre sabio, un hombre estudiado, un hombre respetado y considerado un príncipe en todo Israel. Pero cuando llegó a Jesús, todo su conocimiento y sabiduría quedaron chasqueados, porque se dio cuenta que de tanto saber al final no sabía nada. Pero su encuentro con Jesús lo hizo cambiar por completo. Su encuentro con Jesús le hizo dar un giro de 90 grados
a su vida, llevándolo a cambiar su manera de pensar y de ver las cosas que hasta ese día él no había visto, porque su creencia, su fe y todo su conocimiento estaban arraigados en las cosas de este mundo. Pero gracias a ese encuentro que tuvo con Jesús, Nicodemo, que es el hombre del cual les hablo, pudo llegar a ser quien fue hasta los últimos días de su vida, un fiel y seguidor discípulo de Cristo. Hoy, mi amado, tú puedes ser como Nicodemo. Hoy tú puedes ser más famoso y más sabio que todos esos grandes pensadores y filósofos considerados personas influyentes y de alta sociedad. Si decides convertirte de verdad en discípulo de ese gran maestro que fue, es y será por la eternidad el hombre más influyente, el hombre más famoso, el hombre más sabio y más poderoso que ha existido, existe y existirá por siempre, y es nuestro Señor y Redentor Cristo Jesús. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza por todos los siglos. Amén. Mis amados, alcanzar sabiduría en Cristo nos llevará a un nivel donde todos los grandes pensadores, sabios, famosos y filósofos del pasado y también del presente quedarán por debajo de nosotros. Porque hemos tomado la mejor decisión, así como Nicodemo, de estudiar y de prepararnos en la biblioteca. En esta biblioteca que los demás no se prepararon. Fíjate, es la biblioteca más pequeñita del mundo, sí. La más pequeña del universo. Pero la más grande en conocimientos, la más grande en sabiduría, la más grande en justicia y en verdad. Es la biblioteca que te abrirá los ojos y te hará ver en el terreno donde te encuentras parado. Porque esta biblioteca es la propia palabra de Dios, tu creador. Si estás ahí es gracias a Dios que te ha dado la vida y te ha permitido hasta aquí vivir. Y otro dato más, para que veas que a pesar de ser la biblioteca más pequeña del planeta, de los cientos de millones y millones de libros que se han escrito en toda la historia de este mundo, el libro más leído, el que más se ha vendido en todos los tiempos, es esta pequeña biblioteca. Biblioteca que por siglos, escucha bien, han luchado por desaparecer de la faz de la tierra. Miles de Biblias se han destruido a través de la historia, pero cuanto más Biblia destruyen, más se reproduce y aún sigue y seguirá siendo el libro más leído, seguirá siendo el libro más estudiado, más vendido y más valioso en todo el universo. Créalo o no lo creas. Mi amigo querido, el enemigo de Dios, que es también tu enemigo, no quiere que tú sepas la verdad que se encierra en este libro. Y es por eso que muchos tienen esta pequeña biblioteca en sus hogares y no se motivan a estudiarla, porque sin darse cuenta, Satanás influye sobre ellos motivándolos a hacer cualquier otra cosa menos estudiar la palabra de Dios. Mi amado querido, el día que tú de verdad decidas estudiar la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo, porque no es estudiar la Biblia por estudiarla, no es tener la Biblia como cualquier otro libro de historia o de ciencia, sino estudiarla bajo la dirección del Espíritu Santo, tus ojos se abrirán y verás lo que nunca habías imaginado. Por eso te exhorto, mi amigo, te exhorto que hagas un esfuerzo y estudies este maravilloso libro para que te puedas preparar y cuando nuestro Señor Jesús regrese por segunda vez, que incluso está pronto a hacerlo, te diga, ven bendito de mi Padre, ven a heredar el reino preparado para ti desde la misma fundación del mundo. ¿No es maravilloso escuchar eso? ¿Saben? Cierta vez se encontraba un barquero, esperando por clientes, porque su profesión era cruzar personas en su barca de un extremo a otro. Pues allí se le apareció un filósofo y le pidió que lo cruzara al otro lado del mar. Inmediatamente aquel hombre
preparado, lleno de sabiduría y conocimientos, comenzó a hacerle preguntas al barquero sobre filosofía, ciencias, historias y demás. Pero este barquero no había tenido la posibilidad de estudiar, era completamente un hombre analfabeto, así que lo único que él sabía hacer era montarse en su barca todos los días de sol a sol para buscar el sustento de él y su familia. Y cada vez que este hombre dotado de conocimientos le hacía una pregunta al barquero y éste decía que no sabía nada, pues el filósofo le contestaba de esta manera: pues si tú no sabes de historia, entonces has perdido una cuarta parte de tu vida. Si tú no sabes de ciencias, pues has perdido una tercera parte de tu vida. Si tú no sabes de astrología, pues has perdido una segunda parte de tu vida. Y mientras este hombre, mis amados, mientras este hombre se encontraba allí juzgando a aquel pobre hombre por no saber nada y a la vez jactándose de sí mismo, apareció de repente una tempestad en medio de aquellas aguas. Inmediatamente el barquero le preguntó a este hombre, dotado de mucho conocimiento, un hombre preparado para la vida: Señor, ¿sabe usted nadar? Y este jactancioso le dice: no, no sé nadar. Y el barquero le dijo: pues has perdido tu vida entera. Mi querido, ¿de qué te sirve ganar el mundo y alcanzar fama, alcanzar conocimiento, sabiduría y al final pierde tu alma? ¿De qué te aprovecharía todo eso? ¿Y qué recompensa obtendrás tú por tu alma? Pues ninguna, mi amado. Es lo que nos dice nuestro Señor Jesús allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 26. También nos dice: busca sabiduría, hijo mío, busca conocimiento y lealtad en mí, te prometo que verás cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni mucho menos han subido al corazón del ser humano, por muy sabio y filósofo que sea, porque las cosas que Jesús tiene preparado para todos aquellos que le aman, no se lo imagina ninguna persona en este mundo. Por eso hay que buscar conocimiento y sabiduría en este libro santo, mi amado. Y aunque el conocimiento, escucha bien, el conocimiento de la palabra de Dios no es el que nos salva, porque el conocimiento no salva a nadie, pero sí nos prepara para conocer a nuestro Creador. Y cuanto más lo conozcamos, más llegaremos a amarle. Y cuanto más le amemos, más le obedeceremos. Y en el amor y el respeto viene algo que se llama fe. Y entonces es ahí cuando Jesús nos cubre con su gracia. Al principio comencé hablándoles que en este libro santo aparecen más de 3,000 promesas. Ahora, esas promesas, ¿para quiénes son? ¿Será que solo están plasmadas aquí para un grupo de personas nada más? Querido, déjame decirte algo. Toda la humanidad, de cierta manera, pone en práctica la fe. Sí. Muchos de esos grandes pensadores y filósofos del pasado y también los de acá del presente, los grandes pensadores que tenemos en la actualidad, y muchos de nosotros, la gran mayoría, para lograr lo que hemos alcanzado, tuvimos que desarrollar una fe increíble. Porque nadie, escucha bien, nadie llega al éxito sin antes poner en práctica esa fe que se necesita para triunfar en la vida. Ahora, aquí está el punto. Sí, muchos o la gran mayoría desarrollan esa fe basada en su propia creencia, en su propia ideología, en su propia filosofía, así como Nicodemo, antes de su encuentro con Jesús. Y supuestamente les va bien, pero mi amado querido, te vuelvo a repetir lo que nos dice Jesús en su palabra. ¿De qué te sirve ganar el mundo y alcanzar fama, conocimiento, sabiduría, dinero, posesiones y al final vas a perder tu alma? Pues de nada te sirve, mi querido. Es igual que aquel joven rico
que se le acercó a Jesús, una historia bien triste. Este joven rico estaba dotado de mucha riqueza, tenía fama, había alcanzado el respeto de todas aquellas personas que vivían en aquella ciudad donde él vivía. Hasta tenía pleno conocimiento sobre la palabra de Dios, incluso hasta guardaba los 10 mandamientos desde bien pequeñito. Pero su fe no estaba arraigada en Cristo. Tal vez guardaba la ley de Dios por pura costumbre y no por amor. ¿Y sabes por qué, mi amigo? Porque su fe la tenía puesta en su riqueza. Se sentía poderoso, se sentía inquebrantable. Por eso cuando llegó a Jesús y le pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dice: mira, es fácil. Reparte tus bienes a los pobres y ven y sígueme, y alcanzarás tesoros en el reino de los cielos. Pero este joven se afligió en gran manera, mi amado, y le dio la espalda a Jesús y se fue. Todo lo contrario a lo que hizo Nicodemo. Por eso muchos se han perdido y muchos más se perderán por no tomar la mejor y única decisión en su vida de venir a Cristo. ¿Dónde estaba arraigada la fe de este joven? Pues en todo lo material que tenía. Por eso Jesús, cuando este joven se fue, le dijo a sus discípulos: qué difícil les será entrar al reino de los cielos a todos aquellos que han alcanzado fama y riquezas. Más fácil entrará un camello por el hueco de una aguja que un famoso, que un rico, que un prepotente e ignorante entre el reino de los cielos. ¿Están viendo la comparación de la fe de aquellos que buscan riquezas y fama terrenal basándose en sus propios conceptos, esos conceptos preconcebidos, a la fe que Jesús quiere que tú y yo desarrollemos? Mis amados, tenemos que tomar la decisión que tomó Nicodemo, que al principio dudó, sí. Él dudó mucho cuando Jesús le dijo que para ver el reino de los cielos y toda su plenitud había que nacer de nuevo. Y tú, mi amado, y este servidor tenemos que nacer de nuevo, pero en Cristo Jesús, y no del vientre de nuestra madre, como entendió Nicodemo, para poder alcanzar el verdadero conocimiento, para poder alcanzar la mayor sabiduría y riqueza que pueda alcanzar una persona, si de verdad queremos ver el reino eterno. Sí. A lo largo de mi vida he escuchado mucho esta frase. Al principio no la entendía. Antes de conocer de verdad a Cristo no entendía esta frase. Pero hoy es una frase que al escucharla da mucha tristeza. Y es esta. Dicen muchos: prefiero ser cabeza y no cola. Prefiero ser cabeza en el infierno y no cola en el reino de los cielos. Qué tristeza, mis amados. ¿Cuántas personas por tal de alcanzar fama y riquezas al precio que sea necesario prefieren el infierno y no la vida eterna que nuestro Señor Jesús nos ofrece? Ahora entienden para quiénes son las promesas que están escritas aquí en esta biblioteca. Mis amados, estas promesas están aquí plasmadas para todos aquellos que las quieran hacer suya, para todos aquellos que, olvidándose de las riquezas de este mundo, se han dado cuenta que la mayor riqueza que puede alcanzar una persona está en obtener ese regalo gratuito que nos ofrece Jesús, y es la vida eterna, donde vamos a tener muchas riquezas. Riquezas que ojo nunca ha visto, ni oído ha escuchado, ni mucho menos ha entrado en el entendimiento, en el corazón del ser humano. Amados, Jesús no es hombre para que mienta, ni mucho menos hijo de hombre para que se arrepienta de todo lo que nos promete, de todo lo que está aquí plasmado en su palabra. Mira, en Isaías 9:6, Jesús nos dice, nos prometió que vendría y vino. En Lucas 18:31, en Lucas 18:31 nos dijo que moriría en nuestro lugar y murió. En Mateo 17:23 nos dijo que resucitaría y resucitó.
En Juan 14:3, en Apocalipsis 22:12 y Apocalipsis 22:20 nos prometió que regresaría. Y regresará, mi amado. Él regresará. Que no te quede la menor duda. ¿Por qué entonces no confiar en Jesús? ¿Por qué entonces no depositar toda tu fe y tu confianza en Jesús? Querido, nuestro Señor Jesús nos ha dejado muchas promesas en su palabra para que nosotros vivamos con gozo, para que nosotros vivamos una esperanza viva y de esa manera podamos creer en Él. Sí, aumentando así cada día nuestra fe y nuestra confianza en Él. Pero muchas veces llegan circunstancias a nuestra vida inesperadamente y en medio de esas circunstancias se apodera de nosotros la desesperación. Y mi amado querido, cuando nos desesperamos, nos dirigimos por un camino contrario a la esperanza. Y es entonces ahí cuando comienzan las preocupaciones. Es ahí cuando comenzamos a sentirnos inquietos y con mucho temor. Y cuando nos encontramos en ese éxtasis de ofuscación del entendimiento y de nuestras ideas preconcebidas, que en la palabra de Dios esto lo conocemos como ceguera espiritual, pues llegamos al punto en que perdemos por completo la fe. Llegamos al punto en que dejamos de confiar en Dios, dejamos de confiar en su palabra y en sus promesas. Y entonces comenzamos a desarrollar nuestra fe en las cosas corruptibles que nos ofrece Satanás. Pero sin embargo, mi amado querido, cuando nos encontramos en esa situación, cuando nos encontramos en ese éxtasis, no podemos colgar los guantes, porque estaríamos poniéndonos de cierta manera en bandeja de plata en las manos del enemigo de Dios, el cual no quiere que tú seas feliz y también está luchando para que tú te pierdas para siempre junto con Él. Cuando las circunstancias de los problemas llegan a tu vida, es cuando de verdad, es cuando en realidad tú debes poner en práctica esa fe que Jesús demanda de ti. Fíjate que Él no te pide una fe grande, no, te dice que si tan solo creyeras en Él un poquito y lo compara con un granito de mostaza, tan pequeñito, que mide solamente de 1 a 2 milímetros de diámetro. También comparó este pequeño grano de mostaza con el reino de los cielos. Así que, mi amado, si comenzáramos de una buena vez a poner en práctica esa fe que nos pide Jesús, al principio será pequeña, pero llegará el momento en que será tan grande como el reino de los cielos. Pues pongamos en práctica esa fe para poder hacer grandes cosas en este mundo, y la mayor hazaña de todas será alcanzar la vida eterna. ¿No es maravilloso escuchar eso? ¿Por qué entonces no desarrollas una fe viva y auténtica en tu Creador, en ese que te ama, que se entregó por amor a ti? ¿Sabes? En muchas de las oraciones públicas que hacemos, e incluso hasta en las oraciones personales, porque yo mismo me he visto involucrado en esto varias veces, pues le pedimos a nuestro Padre Celestial que aumente nuestra fe. Mira, querido, ¿creen ustedes que nuestro Señor Jesús usará su poder divino para, en verdad, aumentar nuestra fe? ¿Creen ustedes que milagrosamente, de la noche a la mañana, después de no creer en nada, abrimos nuestros ojos y somos capaces de remover montañas con nuestra fe? Muchos en sus oraciones dicen y le piden al Señor así: Señor, aumenta mi fe en ti.
Señor, tú conoces mi problema de carácter, cambia mi carácter. Señor, tú conoces mis debilidades, hazme fuerte ante las tentaciones. Señor, tú conoces que tengo una lengua muy ligera para hablar y es por eso que estoy siempre involucrado en chismes. Pues por favor, frena mi lengua. Señor, quítame este corazón de piedras y ponme un corazón de carne. Amados, y podría mencionarles muchos ejemplos más de pedidos que le hacemos a nuestro Señor Jesús. Y la gran pregunta es, y vuelvo a repetir, ¿usará Jesús su poder divino para que en un abrir y cerrar de ojos nos transforme en lo que deseamos ser? Mi amado querido, antes de darle respuesta a esta interrogante, vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Jesús en su palabra a través del apóstol Pedro. Y vamos allí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Esta cita se la voy a leer en la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice versículo 6, así que alégrense de verdad, porque les espera una alegría inmensa. Pero primero tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Versículo 7. Estas pruebas demostrarán que tu fe es auténtica, porque está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces es ahí que tu fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Miren, mi amado, los discípulos de Cristo estuvieron caminando con Él y aprendiendo de Él durante 3 años y medio. Y en ese tiempo no pudieron alcanzar una fe auténtica. Jesús les había dado todas las herramientas para que entendieran que ese privilegio que Él les había dado era único. Pues entre tantas personas los había escogido a ellos, y hasta que Jesús no fue crucificado, luego resucitado y se les apareció allí en el aposento alto donde se encontraban todos reunidos, pues hasta ahí la fe de ellos era muerta. Por eso Jesús tuvo que ponerlos a prueba. Y cuanto más pruebas pasaban los discípulos, la fe de ellos y su confianza en Jesús aumentaba más. Así que de personas incrédulas y personas falta de fe llegaron a convertirse en grandes hombres de Dios, haciendo grandes cosas en este mundo por amor a Cristo y por la fe que habían llegado a desarrollar en Él. Mira, mi amado, cuando tú le pides a Jesús que te ayude a cambiar ese carácter fuerte que tienes, que te ayude con esa debilidad que hay en ti y que no puedes controlar, pues escucha esto. Prepárate, querido, porque comenzará un proceso en tu vida bien fuerte. Comenzará un proceso en tu vida bien doloroso, un proceso muy parecido al de un diamante. Cualquiera que sea el diamante, ya sea un topacio, un rubí, un zafiro, una esmeralda, todos son encontrados sucios, todos son encontrados sin brillo, desformados y llenos de asperezas. ¿Cuántos de nosotros nos habremos encontrado con algún diamante en esas condiciones y lo hemos desechado porque tal vez lo hemos confundido con un pedazo de piedra común y corriente? Pues mis amados, estas piedras preciosas llevan un proceso bien difícil y bien duro, sí, un proceso por largas semanas para convertirlos en ese diamante y con ese brillo que es característico en ellos. Pues eso mismo es lo que hace Jesús con nosotros. Cuando tú le pidas a Jesús que te ayude con tu carácter, es cuando más problemas van a llegar a tu vida. Cuando tú
le pidas a Jesús que te ayude con tu debilidad, es cuando más tentaciones llegarán a tu vida. Sí, mi amado, porque la transformación de tu carácter y tus problemas de debilidad, ya sea por algún vicio, ya sea porque cedes fácilmente a las tentaciones, solo y únicamente dependerá de ti, de la decisión que tú quieras tomar en la vida de cambiar o continuar como estás. Es un proceso duro, sí, mi amado, pero Jesús en medio de ese proceso no te abandona. Está ahí contigo apoyándote, ayudándote, porque Él sabe que somos débiles. Miren, ¿han visto la preparación de un deportista cuando se está preparando para una competencia? Pues el entrenamiento de este deportista es duro y su entrenador está ahí a su lado animándolo. Y muchas veces hasta le habla con palabras ásperas, muchas veces hasta lo agrede, incluso hasta le da unas cuantas cachetadas. ¿Y por qué hace esto? Porque su entrenador, en primer lugar, sabe lo que está haciendo. Y en segundo lugar, sabe que la victoria en esa competencia solo depende de él. Pues mis amados, Jesús es nuestro entrenador. Está a nuestro lado animándonos, apoyándonos, pero la victoria sobre tu problema de carácter y debilidad solo dependerá de ti. Y es entonces que en medio de ese proceso y mirando nuestro interés por cambiar, Jesús nos va quitando todas las asperezas, toda la suciedad que hay en nuestro corazón. Nos va tallando poco a poco, quitando por aquí y por allá lo mal formado. Sí, mi amado, porque estamos desformados. Hemos perdido esa imagen y esa semejanza de nuestro Creador. Y créeme, es un proceso duro, sí, pero vale la pena, querido. Porque tu carácter deformado, tus imperfecciones, tus debilidades, no es otro. No es Jesús, eres tú mismo que a través de las pruebas y sin dejar de confiar en Dios, sin dejar de confiar en Jesús, perfeccionarás tu vida y la harás semejante a Cristo. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Por la gran prueba que tuvo que pasar. Job perdió incluso hasta a sus 10 hijos. Pero en medio de esa prueba, Job nunca menguó su fe. La fe de Job, la fe que tenía desarrollada Job en Cristo nunca pereció, nunca menguó. Y por eso su recompensa fue grande. Y esa misma recompensa, mi amado, que obtuvo Job, está disponible para todos aquellos que están dispuestos a ser moldeados, a ser tallados, que están dispuestos a entrar en ese horno de fuego donde la temperatura tal vez sea 7 veces más caliente de lo normal. Pero sabes, mi querido, que una vez que salgas de ahí, brillarás para Cristo. Una vez que salgas de ahí, serás una nueva criatura y ya no te confundirán más con una piedra común y corriente, con una piedra áspera y sin valor alguno, sino que serás un diamante de mucho valor en Cristo Jesús para honra y gloria de su nombre. Amén. ¿No es maravilloso escuchar esto? ¿Qué te hace falta para dar ese paso de fe y confiar en Cristo? Mi amado, Jesús, mediante su divino poder, nos ha dado todo lo que necesitamos. Sí, ha puesto en nosotros todas las herramientas necesarias para que llevemos una vida de rectitud, para que llevemos una vida de mucha fe y obediencia. Por eso están todas esas promesas disponibles en su palabra, para que la hagamos nuestra. Estas promesas hacen posible que participemos de la naturaleza divina y escapemos con urgencia de la corrupción, escapemos con urgencia de todas esas lascivias y concupiscencias que nos ofrece Satanás en este mundo. Mi amado, procuremos esforzarnos al máximo y hacer nuestra las promesas de Cristo. Pero hay algo. Es imposible, escucha bien, es imposible hacer nuestra todas esas promesas si no desarrollamos una fe auténtica. Y esta fe, mi amado, tiene que venir acompañada con varios ingredientes
para que se haga una realidad en nuestra vida. La parábola del grano de mostaza, que le pediremos a un monte que se traslade y se trasladará, que le diremos a una persona sea sanado en el nombre de Cristo y será sanado. Así que estos ingredientes los podemos encontrar allí en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 11. Amados, junto con esa fe, y para que llegue a ser auténtica, sí, porque esa fe tiene que ser auténtica, tenemos que tener una abundante provisión de excelencia moral. La moral en el ser humano está en juego. La humanidad ha perdido esa moral. Hay mucha inmoralidad en este mundo. Tenemos que tener también pleno conocimiento de la palabra de Dios. Si no estudiamos la palabra de Dios, ¿cómo es posible que tú puedas obtener una fe auténtica? Tenemos que también tener control propio. Sí, mi amado. Tenemos que aprender a controlar nuestra mente. Porque producto de no tener control sobre ella es que somos débiles y caemos fácilmente ante las tentaciones que Satanás trae a nuestra vida. Pero además hay que incluir otro ingrediente, y es la perseverancia. Tenemos que ser perseverantes en todo, mis amados. Perseverar, escucha bien, es la firmeza y la constancia en todos los propósitos que tú te propongas en la vida. Otro ingrediente más y muy importante que debe ir acompañado de esa fe auténtica, de esa fe que Jesús demanda de nosotros, es la sumisión a Dios. Y la sumisión a Dios no es otra cosa que obediencia, respeto, rendirnos a la voluntad de Dios. Y por último, el afecto fraternal. ¿Y qué significa esto de afecto fraternal? Pues eso es un sentimiento que debemos sentir por el prójimo. Esto nos va a llevar a no ser egoístas. Esto nos va a llevar a darle la mano al que la necesita. Sabemos que estamos rodeados de personas necesitadas. Y las bendiciones que recibimos de Jesús, debemos ser benevolentes y compartirlas con los demás. El amor al prójimo, mis amados, es un mandato divino. Por eso Jesús nos insiste que nos amemos los unos a los otros, que aprendamos a amarnos y a soportarnos, porque es ahí donde se mide el termómetro de la fe de aquellos que dicen ser hijos de Dios. Amados, nosotros no podemos desarrollar una fe auténtica sin incluir estos ingredientes en nuestra vida. Luchemos fervientemente por poner en práctica todas estas cosas, porque mientras más crezcamos, más productivos y útiles seremos en el conocimiento de nuestro Señor Jesús y más semejantes seremos a Él. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, Pablo nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Queridos, aquí está la clave de la fe. ¿Sabes tú que las palabras certeza y convicción tienen un mismo significado? Ambas se basan en la misma creencia. Ambas se basan en el mismo convencimiento, en la misma seguridad. Las dos están unidas con la misma evidencia y las dos en conjunto forman esta palabra, que es bien pequeñita pero grande cuando la ponemos en práctica. La fe, mi amado, es creer, aun cuando no hemos visto lo que estamos esperando. Miren, les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Una madre, cuando sale embarazada, no conoce el sexo de la criatura. No sabe nada si esa criatura viene con alguna malformación, si esa criatura viene con algún problema de enfermedad. Ella lo único que sabe es que aunque nunca la ha visto, tiene un ser amado en su vientre y que pronto llegará. Ella solo siente
cómo se mueve la criatura en su vientre, aunque no la ve. Pero se denota en ella la felicidad y el regocijo tanto de ella como la de su esposo y toda su familia. Hay fe en ellos de que en unos meses verán a esa hermosa criatura. Pero en ese proceso ya están haciendo planes, buscando nombres, haciendo gestiones para la canastilla y demás. Creo que después de los 3 meses es que gracias a la tecnología le hacen su primer ultrasonido y es cuando se enteran del sexo de la criatura y la fecha en que vendrá al mundo y todas las demás informaciones que le dan en su tiempo de gestación. Mis amados, ese mismo principio es el que debemos usar nosotros mientras esperamos la llegada de nuestro Salvador y Redentor. Mientras ese proceso pasa, tenemos que prepararnos y tener nuestro corazón lleno de regocijo, creyendo en sus promesas. Eso se llama fe. Y no la fe que te pueda dar el mundo. La fe que proviene de Dios, que es creer en Él. Porque creer en Él lo obtendrás todo. Un día llegó un hombre a Jesús muy desesperado, rogándole a Cristo que lo ayudara porque llevaba años luchando con su hijo endemoniado. Este hijo tenía un espíritu sordo y mudo y Cristo le dijo con estas palabras: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. En otras palabras, Cristo le estaba preguntando: ¿crees tú que yo puedo hacer lo que me estás pidiendo? Miren, mis amados, en medio de los problemas y la desesperación, nuestra fe puede menguar, sí, puede echarse por tierra, pero en esa misma crisis de fe es el momento en que una persona debe decidir si creer o no creer en Dios. Es en esa crisis de fe que nos colocamos en la posición de aceptar o rechazar la identidad de Cristo. Es en esa crisis de fe, mi amado, que muchas veces nos preguntamos: ¿tengo suficiente fe? ¿Realmente estoy escuchando la voz de Dios? ¿O será esto un castigo por una mala decisión que tomé? Pero sabes, querido, ¿sabes qué, mi amigo? Escucha esto, en el Salmo 34:19, el Señor nos dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Sin duda alguna, el ser humano pasará por amargas experiencias. Sin duda alguna, el ser humano estará pasando por pruebas constantemente. Pero Dios siempre estará ahí para capacitarnos y darnos la fuerza para resistir y persistir en medio de cualquier crisis que llegue a nuestra vida. Fíjense, cuando este hombre llega a Jesús con su hijo endemoniado por las fuerzas del mal, dominados allí por la fuerza del mal, Jesús le pregunta: ¿crees tú que yo puedo sanar a tu hijo? Porque si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. Mis amados, Jesús tenía todo el poder para echar fuera aquel demonio, si ya lo había hecho anteriormente. Pero la curación de ese hijo dependía 100% de la fe que pudiera desarrollar su padre en ese momento. La curación de todos tus males, mi amado querido, solo y únicamente dependerá de tu fe, de esa fe que tú seas capaz de desarrollar en ti. Fe es creer en Jesús. Este hombre que llegó a Jesús con incredulidad, cuando escuchó la voz de Cristo, estallando en lágrimas, cayó de rodillas y confió en Jesús, comprendiendo así su propia debilidad y clamando le dijo: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. El padre de aquel joven, en medio de su desesperación, no se daba cuenta que estaba parado frente al Creador del universo. Hoy tú, mi amado, puedes estar pasando por la misma situación. Puede ser que tu situación sea que estás
luchando con una enfermedad. Puede ser que esa enfermedad esté en un hijo tuyo o en tu madre o cualquier otro familiar. Puede ser que estés luchando con algún vicio o alguna debilidad y Jesús te esté diciendo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Mi amado, solo necesitas creer en Jesús. Creer es fe. Fíjate, Jesús no te dice, si puedes creer, algunas cosas tal vez te serán posibles. No, Él no dice eso. Te dice, si puedes creer, todo te será posible y todo es todo, mi amado. Hoy Jesús te dice, si de verdad quieres ver mi gloria manifestarse en tu vida, pues entonces cree en mí, pero sin titubeos y sin duda. Tengo una lista acá en el laptop, en la carpeta de Note. Tengo una lista de personas que me han pedido que ore por ellos. Y lo estoy haciendo, mis amados. Y muchos están viendo las manos de Cristo obrar en su vida. Pero mi amado querido, si aún tú te encuentras luchando con alguna enfermedad o con alguna otra situación y sientes que Jesús no te escucha, es porque tu fe no te ha llevado a creer que Jesús puede sanarte, que Jesús puede restaurarte, que Jesús puede levantarte, darte una nueva identidad, brillando así como ese diamante que Él quiere que tú seas. Confía en Jesús, mi amado. Confía en Jesús. Confía en Jesús. Es todo lo que Él te pide. Todo lo demás déjaselo a Él. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y que su paz y amor nunca se aparten de ti. Quiero orar por ti. Oramos. Padre amante y misericordioso, gracias porque siempre estás ahí para rescatarnos de las fuerzas del mal. Gracias porque aunque nos pones a prueba, Señor, para medir el termómetro de nuestra fe, sabemos que en medio de esa prueba no nos abandonas. Estás ahí a nuestro lado, aunque nos veas sangrando. Si es necesario que sangremos, es necesario que pasemos por esas pruebas difíciles. Es necesario pasar por ese proceso por donde pasan el diamante. Porque en medio de ese proceso el único camino a seguir para alcanzar la victoria y obtener esa fe auténtica que tú, Señor, demanda de nosotros es cruzando por ese desierto. Es cruzando por ese valle de sombra de muerte. Pero sabemos que al final de esa prueba nos estarás esperando con los brazos abiertos. Así como lo hiciste con Job. Así como lo hiciste con nuestro Señor Jesús cuando se entregó en ese madero a morir en nuestro lugar. Hay un grupo de amigos, hermanos de la fe, familia y conocidos escuchando esta súplica. Te ruego, Señor, que los asistas, que visites la vida de cada uno de ellos. Llégate allí a cada uno de sus hogares, donde quiera que se encuentren. Porque en verdad, aunque tú lo sabes, Padre, todos estamos con diferentes tipos de situación. Tanto de enfermedad como de problemas económicos, problemas en el hogar con la familia. Esta humanidad, Señor, está completamente enferma. Pero si no desarrollamos y ponemos en práctica esa fe que tú quieres que haya en nosotros, no veremos milagros en nuestra vida y mucho menos veremos tu gloria, Señor. Permite, Padre, que en este proceso la prueba nuestra fe llegue a ser auténtica y nos pueda ayudar a acercarnos más a ti para que tú, oh Señor, nos des la sanidad que necesitamos a pesar que no la merecemos. Para que tú, oh Señor, nos ayude en todo lo que concierne a nuestra vida. Padre, bendice a todas las personas que están escuchando este mensaje. Asístelo en todo lo que necesitan, en todo lo que concierne a su vida. Quédate con nosotros hoy y siempre, Padre. Es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te lo pedimos, que te lo imploramos. Amén, amén y amén.